No hay de qué.
Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un placer estar en la conducción de este programa. Muchas gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada, Facebook Comunicación Radio WAPS y también el Facebook de WhatsApp. También estamos en vivo y en directo a través de las señales de radio del 1180 de amplitud modulada, mixlr.com/Radio WAPS y ahora en la plataforma digital de Radio Garden. Yo soy Yasmín Rodríguez y gracias a la doctora Deneb por hacerme partícipe de este gran evento y sobre todo en su espacio de programa, ¿no? De los miércoles de webinar. Así que vamos dando inicio a esta presentación editorial de los trabajos ganadores del primer certamen de ensayo de divulgación sobre temáticas sociales y ecológicas, maestro Luis Alberto González Sotomayor, en la revista de Punto Universitario. Y bien, fíjense que esta tarde ya, ¿no? Nos vestimos muy emocionados de gala, ¿no? Porque también estamos con la participación de las y ganadores, ¿no? Menciones honoríficas del certamen, así como la presentación por parte de la doctora Deneb Peredo Mancilla, quien es la coordinadora de responsabilidad social universitaria de nuestra institución. Así que ya saben, no se pierdan porque hoy, exactamente a partir de ese momento estamos en esta presentación editorial y sobre todo porque estamos contentas, ¿no? Contentos porque es la primera vez este certamen y qué mejor dando inicio porque fíjense que para armar este proyecto pues es un esfuerzo muy grande, ¿no? Participan varias dependencias, varias personas y que quede lo mejor posible para hacerles llegar a la comunidad universitaria este primer certamen a través, ¿no? De estas personas que nos han hecho el favor, ¿no? De estar esta tarde con nosotros para que les platiquen un poquito de la presentación de su trabajo, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que los motiva para poder hacer este trabajo. Bueno, fíjense que esta tarde los autores que tenemos aquí son Karina Montserrat Bailón Grijalva. Ella es ganadora de la categoría licenciatura y autora del trabajo El tiempo de la vida y El tiempo de la muerte. Así también Roberto Andrés Morales Irales con mención honorífica de la categoría licenciatura con el trabajo Los de antes. Francisco Draco Lizárraga Hernández con mención honorífica en la categoría licenciatura con el trabajo Langostinos del género Macrobrachium en Baja California Sur, un patrimonio ecocultural olvidado. Así también nos acompañan María Martínez Torres, ganadora de la categoría posgrado con el trabajo Impactos Ambientales debido a la recreación turística en zonas costeras de México. Y también, por último, Sergio Reinaga, mención honorífica en la categoría posgrado con el trabajo Desterrar al maquinista sin cabeza, una negación de la catástrofe en 3 movimientos. Así que damos inicio, pues ellos están aquí con nosotros, pero antes vamos a unas palabras de la doctora Deneb Peredo Mancilla, que nos tiene aquí unas lindas palabras para iniciar este trabajo y la continuación de esta presentación editorial. Adelante, doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Yasmín. No, pues súper bien, igual que como mencionas, estoy muy contenta de que estemos aquí con este grupo de jóvenes creadores que con el objetivo de presentar el fruto de sus investigaciones, que la verdad que nos quedamos todos así de wow, qué bonitos trabajos. Y agradeciendo pues el espacio que nos abrió la revista Punto Universitario para presentar pues, los mejores ensayos remitidos al certamen de ensayo de temáticas ecológicas y sociales, Luis Alberto Sotomayor. El esfuerzo se basa en la idea de que la institución educativa que busca crear las condiciones necesarias para el desarrollo de seres humanos comprometidos y también con el prójimo y con el medio ambiente, debe dejar en claro que su interés, que lo que se gesta en su interior también se gesta afuera. Es decir, que lo que le pertenece a la sociedad, ya que una universidad superior como es la UAPS pública se debe a las sociedades por y para ella. Si no se comprende que el conocimiento si no se comprende esto, el conocimiento se vuelve monopolio de la academia, lo cual es sinónimo de una desconexión o una ruptura, donde solo se difunde y no se divulga. Recordemos que en palabras de Manuel Calvo Hernando, la divulgación nace en el momento en que la comunicación de un hecho científico deja de estar reservada exclusivamente a los propios miembros de la comunidad
investigadora o a las minorías que dominan el poder, la cultura o la economía. Precisamente es así que la divulgación se vuelve un objetivo de la coordinación de responsabilidad social universitaria, ¿no? Busca realmente abrir todo este conocimiento que se está generando dentro de la universidad y poderlo llevar también a toda la sociedad en general. Hay que abrir entonces esta discusión y hay que acercarla con los familiares, los amigos y con todo el mundo para que todo el mundo sepamos lo que está pasando, cuáles son las alternativas, cómo podemos abordarlas en temas de sustentabilidad, medio ambiente y desarrollo social. Quisiera hacer un paréntesis aquí también para agradecer pues, a todas las personas que estuvieron involucradas en la realización de este certamen. En particular, pues claro, a todos los participantes que resultaron ganadores, pero también a todos los que hoy no están con nosotros, porque la verdad es que recibimos muchos trabajos que todos son realmente muy aplaudibles los esfuerzos que se realizaron. También quiero agradecer a los miembros del jurado por el trabajo tan completo que hicieron en la revisión. Es un proceso bastante complicado, bastante largo y sin embargo se mostraron muy comprometidos con este trabajo. Al comité organizador del certamen, al responsable del programa institucional de comunicación de la RCU, de donde nace la iniciativa de crear este certamen, al maestro Jorge Peredo Mancilla. También quiero agradecer al departamento editorial por la edición de este número especial de la revista Punto Universitaria, a la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria por todo el apoyo que nos dieron a lo largo de este proceso, y a Radio WAPS por todos los espacios que siempre nos hacen para poder estar comunicando lo que se hace en la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Y muy particularmente también a ti, Yasmín Rodríguez, por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este evento. También tengo que agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por todo el apoyo que presentaron a lo largo de este certamen para los premios, para el acompañamiento, para dejarnos hacer esta iniciativa, y a la Secretaría General también. Los ensayos que aquí presentamos seguramente pondrán a los lectores en ciertas encrucijadas. Les darán respuestas, pero también van a generar muchas dudas y muchas reflexiones profundas. Y qué bueno, ojalá que así sea, porque de esto se trata y este es el objetivo de este certamen. No se podía esperar otro efecto al trabajar esta intersección entre lo natural y lo social, entre la ciencia y la filosofía, también logrado por ustedes jóvenes. Karina Montserrat nos habla del oportunismo del capital en tiempos de crisis, elaborando una directa crítica al falso discurso verde que lava la cara de las corporaciones, a la vez que propone alternativas. Draco Lizárraga navega entre la historia y la ecología para darnos a conocer a una especie de camarón que es patrimonio biocultural de las comunidades de nuestro estado. Andrés Morales Irales muestra cómo el lenguaje es seña de identidad y marca de la memoria. Por su parte, Sergio Reinaga desnuda el progreso como una máquina conductiva por un fantasma ciego y sordo al pensamiento con hambre insaciable. Ahora es momento de que ellos nos platiquen un poco de sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dené Peredo, por sus palabras de entusiasmo y sobre todo significó que quien estuvo detrás de todo esto fue la doctora Dené, que gracias que pues este impulso además, ¿no? Un reconocimiento muy especial para ella y sobre todo que este trabajo, ¿no? Es a través de ella, a través de la coordinación que ella actualmente está dirigiendo. Y bueno, como lo menciona ella, ¿no? Vamos siguiendo con el orden del día y qué mejor las palabras de cada uno de los integrantes de esta presentación de esta revista para que nos platiquen, ¿no? Así que empezamos. ¿Qué te parece, Karina? Karina Montserrat Bailón Grijalva, quien gana la categoría de licenciatura y autora del trabajo El tiempo de la vida y el tiempo de la muerte. Vamos contigo, Karina. Hola, mucho gusto. Soy Karina. Para empezar, muchas gracias por invitarme y por la oportunidad. Y pues sí, mi trabajo es un poquito agresivo, por decirlo así, en cuanto a la jerarquía social y lo económico, ¿no? Empiezo con la frase del tiempo de la vida y el tiempo de la muerte, que se cuelgan del mismo reloj,
y nos encontramos en un momento muy crucial, un momento en el que estamos en un mundo de cristal prácticamente, porque estamos expuestos a desmoronarse en cualquier momento y todo va a ser en efecto como cadena de mariposas. Caminamos sobre la cuerda floja, con un equilibrio decadente, pero aún con esperanza de recuperar el paso. En el ensayo que escribí, pues hablo un poquito sobre cómo el capital mundial se ha ido desmoronándose y siendo un poquito complicado para la posible autoría en cuanto a, a cómo ir avanzando con la vida sustentable. Y últimamente sabemos que siempre ha existido esta preocupación por el desarrollo sustentable y con todas las reuniones mundiales, las conferencias, pero aún así podemos estar de acuerdo en que fracasamos con el Acuerdo de París. Nos fuimos hacia las cumbres de Río, llegando a la Agenda 2030 y poco a poco vamos poniendo y posponiendo estas visiones y alternativas y ahora con la visión 2050. El problema aquí es que una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse de la situación y es irónico que después de tantos años esto debió ser paulatino, pero en el momento en que nos encontramos, al menos a mi parecer, las medidas tienen que ser más drásticas y agresivas. Por ejemplo, y se busca que con el desarrollo sustentable haya una homogeneidad y una coherencia entre todos los sectores del crecimiento económico, en material de población, lo social y, por supuesto, conforme al ambiente, ¿no? Pero el problema es que siempre se está atacando desde un solo punto de vista por falta de la interdisciplinaridad. Y últimamente, cuando surgió el boom eco-friendly, y que ha salido mucho de moda esto de tener que vasos sustentables, que nada más biodegradable, que orgánico, que esto, que el otro, pero, y eso es bueno, ¿no? Usualmente vemos eso y, pues es eco-friendly, no le voy a dañar al ambiente si compro esta bolsa que es un tote bag o voy a comprar este hydroglass, por decirlo, algunas cosas, ¿no? Pero las megacorporaciones y los monopolios se dieron cuenta del potencial económico que trae consigo el eco-friendly y los materiales de propaganda amigable con el medio ambiente, en especial en estos tiempos. Pero obviamente cuando ellos se dirigen a intentar explotar este recurso, llega con una lógica meramente de negocios y meramente económica. Busca el beneficio y conseguir sus propósitos, todo con inspiración económica y sin tanta base científica y social sobre lo que trae consigo. Lo que sucedió es que, digamos, los productos biodegradables y los ecoamigables, que libres de siliconas, no cruelty free, que zero waste, veganos, esto y que el otro, usualmente todo esto lleva a una producción más costosa por la falta de accesibilidad y de que sea fácil de producir y rápido, provoca que estos productos y estas situaciones se vuelvan un lujo costoso. Entonces, las únicas personas que tienen acceso a convertirse a la moda eco-friendly son aquellos que tienen una posición económica media o alta para poder lidiar con esto. Entonces, cuando surgió la pandemia, esto también lo abordo en mi ensayo, en que había quienes se quedaban en casa y hacían home office, pero que pedían todo por internet, que se la pasaban haciendo compras masivas innecesarias, o pedían comida porque no van a cocinar, ¿no? No van a salir porque ya saben, quédate en casa. Sin embargo, ellos se quedan con todos los productos desechables, pero que son biodegradables y eco-friendly. Pero ¿de qué sirve usar tantos desechables eco-friendly si vas a usar 50 de ellos al día, ¿no? Entonces aquí es lo que también hago la pregunta, ¿quién tiene mayor irresponsabilidad social y ambiental? La familia que tenía que salir a trabajar todos los días, porque si no salen a trabajar un día, no van a conseguir dinero para sobrevivir y solventarse, y que van a usar un cubrebocas, aunque sea desechable, más de una vez, precisamente por la falta de recurso económico, o aquella persona que se quedó en casa y que solamente estuvo haciendo gastos innecesarios, y que tiene una variedad de
de productos ecoamigables y responsablemente social en su almacén para salir cuando ellos gusten, ¿no? Entonces, ¿quién tiene mayor responsabilidad o mayor irresponsabilidad, por decirlo así? Porque una cosa es tener la necesidad y otra cosa es tener la libertad de elegir. Se convirtió, en especial en países tercermundistas y países en desarrollo, como un privilegio tanto el quedarse en casa como el que ser conscientes en lo ambiental. Muchas gracias, Karina, gracias por tu aportación, sobre todo esta reflexión que nos queda, ¿no? ¿Quién contamina más o quién es siempre echamos culpas, ¿no? ¿Quién es? Entonces, ahí queda esa pregunta, ¿no? Recuerden, si tienes alguna pregunta para las personas que escribieron en esta revista especial, para todos ustedes en Punto Universitario y estuvieron en este certamen, es el momento, ¿no? Aquí tenemos a ellas, a ellos, para que nos platiquen todo lo que ustedes gusten, ¿no? Seguimos con Roberto Andrés Morales Irales. Él es mención honorífica de la categoría licenciatura en el trabajo los de antes. ¿Continuamos, Roberto Andrés? Claro, buenos días. Les voy a platicar un poco de cómo surge todo esto. Yo soy estudiante de lengua y literatura. Es bastante peculiar la carrera, ya que, pues, como mencionabas ahorita hace un momento, Benet, acerca de los registros, y pues sí, meramente inicié con esta situación, ¿no? ¿Qué es un registro? ¿Hacia dónde nos lleva? Y qué es lo que establece esos tipos de registros. En algún momento, cuando inicié como ciertas ideas de esto, fue a través de talleres de cómo utilizar la etnografía para hacer cine documental, y ahí veíamos ciertos textos alrededor de qué es el ojo, ¿no? Y después me encontré otra tallerista igual que traían como ciertas similitudes con unos autores. Uno de ellos es Walter Benjamin, y es bastante peculiar como una cita que habla acerca pues, al momento de elaborar un informe arqueológico no solamente importa hacer el informe de las capas, ¿no? Sino que fue preciso atravesar, ¿no? Menciona, o sea, todo el trayecto es lo importante, y al final no solamente son, pues, los hallazgos, ¿no? Sino la forma en cómo obtuviste esos hallazgos. Eh, y bueno, eso me llevó a hacer un registro de un rancho de acá que está en la subdelegación, en una subdelegación de aquí de la ciudad que se llama El Cardonal. Y ahí hice pues como si una serie de entrevistas. Dentro de ello, pues me llevó también a pensar si en la universidad había, pues, ya estudios acerca de la identidad. Y pues justamente sí había, ¿no? Y dentro de todos los libros hay uno que me encontré últimamente bastante peculiar alrededor de qué es la historia oral y cuáles son como estos métodos cualitativos de investigación. No voy a hablar de eso, pero es bastante curioso que inclusive, como lo que dice la compañera anterior, me lleva como a ciertas preguntas que hacen ahí, ¿no? Alrededor de qué es una persona y cómo se establece una persona. Es bastante peculiar, ¿no? Entonces hace una pregunta bastante característica, ¿no? ¿Cómo asumir el reto del derecho a ser diferentes exigiendo trato de iguales en un régimen de libertades civiles? ¿Cómo sortear las vicisitudes del principio de exclusión inherente cuando lo social exige un escenario de inclusión múltiples y contradictorias? Entonces, esto lo llegué a notar como en los tipos de discursos que hay al momento de hablar acerca de qué es lo sudcaliforniano, ¿no? Entonces, algunas personas hablan acerca de como de un progreso que va creciendo, de ciertos intereses turísticos, de la pérdida de ciertas nociones de lo regional, como la lengua, ¿no? Ya no hablamos el chollero, sino ya hablamos un tipo de registro que viene desde el centro, inclusive desde el norte, y a veces dicen, no, pues también hay del sur, ¿no? Pues al final eso es lo interesante al momento de verlo en la lengua. Y en la literatura, pues nos encontramos tipos de registros, por ejemplo, de una historia inclusive del ambiental, ¿no? Como Michelín Cariño,
Entonces, ese es un tipo de registro bastante peculiar, que tiene ciertos valores en relación del patrimonio, como hablan los compañeros, pero a mí me interesó dentro de los trabajos de qué es lo sudcaliforniano y cómo se constituye el sudcaliforniano y de todas como esas capas que son no solamente es lo geográfico, sino cuáles son las interacciones sociales, etcétera. Pues hay unos que se llaman la construcción de la subjetividad en Baja California Sur y de la tradición a la textualidad. Estos dos libros pues me llevaron como a reflexionar qué es el registro de la historia y cómo pues una persona llega a expresar como alguna cosa o alguna idea en general y cómo estas ideas, pues ciertas personas los vuelven un instrumento, un artículo, una herramienta, una configuración que nos ilustra el paso del tiempo. Y pues bueno, esa fue la intención, ¿no? Cuando surgió Los de Antes. Los de Antes es una frase que un ranchero, bueno, mi maestro, a veces le llamo así, ¿no? Mi maestro, Juan Rubén Rubén, a los de antes les llama a una generación, a dos generaciones antes de él, ¿no? Porque está él, su padre y su abuelo, ¿no? Su abuelo serían los de antes, de ahí para atrás, ¿no? Entonces los de antes tienen esta configuración bastante particular a partir de cómo cambió el entorno, cómo cambiaron ciertos hábitos alrededor de ellos, debido a pues, la entrada de flujos económicos, la entrada de valores que no, de instrumentos que no conocían aquí, entonces, pues digamos que el paisaje, su forma de intercambiar las cosas, todo fue cambiando, ¿no? Entonces, es bastante peculiar la palabra los de antes, pero también no es como el único registro del habla que podríamos encontrar. También hay otros tipos de registros y uno de mis favoritos es como el de Stella Davis. Stella Davis también tiene un tipo de registro acerca de que es como la historia sudcaliforniana y me encanta porque al final hay uno como bastante peculiar, como bastante personal que se llama Loreto con olor a café. Entonces ella identifica el olor a café con su infancia, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, creo que les hablaré en este último tramo de qué va el ensayo, ¿no? Pues el ensayo justamente casi como Stella Davis, trato de hacer un collage de quién soy, y esto es como que se pone bastante filosófico, ¿no? En sentido de preguntar quién soy, porque al final aquellas personas, los de antes, cultivaron o hicieron como algunas situaciones alrededor de Baja California Sur y yo pues participé en un momento distinto, ¿no? Participé en un momento distinto de toda esa rama genealógica y al final yo soy como sobrino en cuarto grado de alguno de esos señores y me es bastante particular, pues, como jalar todo ese hilito y decir quién soy y al final obtener como una serie de discursos, una serie de nociones de qué es la ciudad, qué son las cosas. Entonces, pues bueno, se pone bastante filosófico, es bastante peculiar, creo que preguntarnos qué es la lengua, qué es la literatura, qué es el registro, hacia dónde nos lleva. Al final no hago un asunto como hacer un uso, hacer una crítica punzante, porque creo que hacer una crítica alrededor de la identidad es bastante relativo. No creo que sea contraproducente, al contrario, creo que puntualizar críticas es bastante bueno, pero hay veces que pienso, pues, hacia quién la delibero, ¿no? Y creo que la deliberé dentro del ensayo hacia mí y preguntarme qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en todo ese tiempo que hasta ahora identifico ciertas situaciones, ¿no? Y pues bueno, creo que de manera cotidiana podríamos decir
pues es la vida, ¿no? O cosas así, o no sé, podríamos como agarrar cura de otra manera y respondernos de maneras más coloquiales y pues ya dejarnos de ponernos sensibles o ponernos ya en un racimo ideológico y decir, pues, bueno, es que se perdió la conciencia de la ecología o se perdió esto y se ganó el otro. Pero bueno, eso no es mi asunto en el ensayo, más bien mi asunto es, pues, dejar como ciertas coordenadas de preguntas y hacia dónde, y preguntarme hacia dónde va este documento. Creo que es como la siguiente fase. Ya publiqué algo en relación hacia dónde va este documento en Culco. En Culco cambio la palabra sabios a estas personas por narradores de historias y al final hago más conjeturas acerca del relato oral y qué son las anécdotas, ¿no? Y pues bueno, Sergio acá es historiador y nos podría decir como que si es información de primera mano, segunda mano, ¿no? Etcétera. Pero pues bueno, creo que ya lo identifiqué así en lugar de dejarlo como sabio. En aquel momento tan filosófico eran sabios mis maestros, pero ahora le puse más una categoría en relación a la academia, ¿no? Como también en un constructo de teoría del patrimonio oral, ¿no? Acerca del patrimonio oral, porque es más importante retomar, claro, de nuevo, por mi carrera, puntualizar, ¿no? Que pues es una herramienta bastante útil para la carrera tener estos tipos de registros. Y pues bueno, creo que ahí acabaría mi intervención. Muchas gracias, Roberto Andrés Morales, y te agradecemos, ¿no? Pues, obviamente por estas palabras, tu esfuerzo, que queda muy claro, ¿no? Lo que nos tratas de comunicar, pero sobre todo nos muestras las enseñanzas que tienes, ¿no? A través de los libros que son de autores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Qué gusto. Bueno, Stella Davis también aquí, ¿no? Nos muestras que hablan de nuestro territorio, de nuestra identidad con la doctora. Así que, pues, qué gusto, ¿no? Conocer un poquito, ¿no? De ese trabajo a través de tus palabras en este momento. Recuerden que son las 12:30 del día. Estamos en el 1180 de amplitud modulada, en Facebook, Comunicación Radio WAPS, en el Facebook también de WhatsApp. Nos llegan mensajes, pero al final de la presentación les hacemos llegar los mensajes que nos hace la audiencia. Así que continuemos con el compañero Francisco Draco Lizárraga Hernández, mención honorífica en la categoría también de licenciatura, con el trabajo de langostinos del género Macrobrachium en Baja California Sur, un patrimonio ecocultural olvidado. Recuerda también que puedes conseguir el número de la revista de Punto Universitario. Al final le doy los datos. Adelante, Francisco. Muy buenas tardes, sí, gracias. Bueno, el trabajo de un servidor, como mencionaba bien la doctora Peredo, oscila entre esta parte histórica y ambiental. Se pudiera considerar un trabajo que tiene un aspecto de historia ambiental, de historia ambiental. Básicamente, el origen de este trabajo se remonta, en primer lugar, yo no soy de aquí de la región, al igual que la mayoría de los que estudiamos biología marina. Yo soy de Sinaloa. Y en Sinaloa, los langostinos del género Macrobrachium son bastante populares, sobre todo en las zonas rurales. Allá es un alimento bastante común, considerando que allá tenemos importantes fuentes de agua dulce, nada más y nada menos 11 ríos. Así que, bueno, yo desde muy chico pues ya conocía estos animales, y ya una vez que me vine aquí empecé a estudiar esta cuestión de biología marina y ver toda esta parte de los organismos. Por los crustáceos yo terminé por decantarme bastante en su cultivo, su importancia a nivel ecológico, económico, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? También yo siempre he sido una persona muy lectora de textos de historia. Siempre me ha gustado mucho leer la historia, irme a las fuentes originales, los textos que se escribieron en esa época. Y yo estando aquí en la península, aquí en La Paz, empecé a familiarizarme con las crónicas misionales de los grandes sacerdotes jesuitas que estuvieron aquí en la península, particularmente las del padre Clavijero, Francisco Javier Clavijero, el padre Miguel del Barco y el padre Johann Jacob Beger. En el caso del padre Miguel del Barco, coincidió de que yo estaba en ese momento escribiendo, más bien ya
ya había entrado en contacto con unos investigadores del CICNOR que trabajan con estos langostinos, que yo no sabía originalmente que había aquí en la península, que habitan en los oasis. Y me llama mucho la atención que padre Miguel del Barco, en su historia natural y crónica de la antigua California, menciona que estos langostinos eran un recurso alimenticio importante en primer lugar de los antiguos californios, pero que después terminó siendo más importante para los soldados, los pastores, toda la gente que venía con los misioneros a poblar lo que fue esa semilla, ese germen de la sociedad subcaliforniana de los oasis. Y con esto y el padre del Barco ya menciona unos camarones, y en efecto, cuando uno revisa la descripción que hacen de estos animales, uno se percata, uno que ya se familiariza con toda la terminología taxonómica y así, que son realmente langostinos del género Macrobrachium. Y de ahí pues me empecé a interesar más en profundizar sobre ellos, y ya dialogando con esta gente del grupo del doctor Edmar Cortés del CICNOR, y también leyendo algunos trabajos algo dispersos, cabe mencionar, el estudio de los langostinos aquí en la península es todavía algo disperso, pero me percato, al ya reunir toda la información, que a lo largo de los años han tenido una disminución en cuanto a su población, lo cual pone evidentemente en riesgo un recurso, en primer lugar, que ha sido no solo importante económicamente, pero que si no ya ha sido históricamente bastante relevante, tanto como menciono a nivel socioeconómico para estas poblaciones, más considerando que hoy en día las poblaciones rurales que habitan alrededor de los oasis suelen ser poblaciones con realmente, en muchos casos, marginadas, de escasos recursos. Y por ello, no puedo, o sea, al momento yo de estar leyendo, haciendo esta síntesis entre lo que decían los misioneros con lo que tenemos hoy actualmente de la parte ya técnica, científica de los langostinos, recuerdo entonces esa frase con la que de hecho casi inicio prácticamente mi ensayo, del texto del padre Johann Beger, de las Noticias de la Península Americana de la California, que dice: así como el suelo de la California consiste de pura roca, así parece que su cielo está hecho de acero o de bronce vaciado, y como tal, muy raras veces cede a los ruegos de los hombres. Es decir, para estos antiguos colonos que después vinieron en la sociedad de los oasis de la Sudcalifornia, los langostinos, considerando su ciclo de vida, que es anfídromo, es decir, que oscilan una parte del agua dulce y otra en épocas de lluvias, bajan a los estuarios, a las aberturas de estos arroyos, se reproducen muy rápido y regresan casi inmediatamente a los oasis. Bueno, pues les representaba realmente un recurso de muy buena calidad alimenticia, porque los langostinos son de un alto valor nutricional, y que además que era abundante en buena parte del año donde no había lluvias, porque los oasis suelen ser cuerpos que en algún momento, que casi gran parte del año, casi todo el año, van a tener realmente agua. Por lo tanto, el analizar esta situación de cómo cómo han ido disminuyendo es bastante relevante. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que han tenido estos langostinos ha sido que, en primer lugar, ha sido la misma explotación que han hecho de los recursos hídricos de los oasis, lo cual termina por ocasionar una desecación que les disminuye su ambiente natural. Y, obviamente, al tener menos ambiente, pues menos la población disminuirá. Asimismo, la introducción de especies muy invasivas por planes de gobiernos muy mal manejados, como por ejemplo, las tilapias, un pez totalmente alóctono, invasor para los ambientes de aquí de la península, que son verdaderas islas biológicas con altos grados de endemismo, realmente pone contra las cuerdas las poblaciones de estos langostinos. Y es muy lamentable que ya en muchos oasis, por ejemplo en el oasis de San Ignacio, prácticamente se han extirpado algunas especies como Macrobrachium tenellum. Ya no se tiene registro de ellas en los últimos en los últimos estudios que se han hecho de presencia de estos langostinos, siendo que antes sí se tenía registros de ellos.
Así que ante esta situación, primero que lo que hago es plantear todo este aspecto entre histórico y también ya la parte actual ambiental, es también intentar buscar algunas soluciones, proponer así de manera muy sucinta algunas soluciones para esta situación de qué se puede hacer, en primer lugar, para frenar este deterioro ambiental, esta desaparición de las especies, porque no nada más representa la aparición de un grupo en particular. Como ya son parte de estas islas biológicas y los ecosistemas son, pues vaya, sistemas demasiado intrincados, que removiendo uno o dos elementos de toda esta red, hacemos que se modifique toda la dinámica. Entonces yo considero, lo que propongo es que al preservar los langostinos, no nada más estamos preservándolos a ellos, sino también estamos salvaguardando a muy buena parte de todos los componentes de los ecosistemas de los oasis. Y por ello al final doy propongo algunas alternativas, como por ejemplo planes para el repoblamiento de los sitios, el desarrollo básicamente de biotecnologías que permitan su cultivo en ciclo completo y después irlos reintroduciendo a los oasis. Además también que se hagan planes, sobre todo para una explotación y que son costosos, pero sí se pueden realizar, se han realizado con éxito en otros lugares del mundo, que es la extirpación de las especies invasoras, como las tilapias o también el cangrejo americano de río, el Procambarus clarki, que es muy invasivo y que es un competidor directo de los langostinos. Además de que también pueden empezarse proyectos muy locales de acuaponia, que es decir, esta integración entre la acuacultura, en este caso los langostinos o de otras especies que estén presentes en el oasis, con el cultivo de hortalizas, de las hortalizas que se cultivan normalmente en los oasis, lo cual pues permitiría un uso más sostenible de los recursos que hay en los oasis y que además que pudiera ir permitiendo un repoblamiento gradual de estos langostinos. Y pues básicamente creo que esta es la participación de un servidor. Muchas gracias, Francisco Drácula Lizárraga Hernández, por tu abono, ¿no? Por tu aportación en esta tarde para platicarnos un poquito, lo más breve, de tu trabajo. Y bueno, recuerden que estamos presentando pues la revista de Punto Universitario, ¿no? Una edición especial porque corre a cargo en esta ocasión de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria a cargo de la doctora Dene Peredo. Así que, bueno, ese es el resultado de este primer certamen que esta coordinación realiza. Seguimos, fíjense que también tenemos aquí a nuestra compañera María Martínez Torres. Ella gana la categoría posgrado con el trabajo impactos ambientales debido a la recreación turística en zonas costeras de México. Hola María, vamos, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, este es un trabajo que pues es más orientado en lo ecológico y ambiental. Y pues este trabajo surge inspirado en el problema social que se vivió hace tiempo en la ciudad de La Paz con la noticia de la construcción del puerto de cruceros. Que pues bueno, esto no es más que un ejemplo de lo que deriva el interés por incrementar desarrollos turísticos, ¿no? Principalmente el desarrollo de sectores turísticos se genera bajo la expectativa de generar la creación de numerosos empleos para las personas locales y pues también para atraer a turistas que consumen, dejen dinero, divisas para la ciudad, lo que pues poco a poco ayuda a incrementar económicamente y es un beneficio para la ciudad y el Estado, ¿no? La parte pues oscura del tema o lo que poco se ve es que pues con el incremento de infraestructuras también pues incrementan los impactos ambientales que pues muchas veces ponen en riesgo el recurso y el espacio en el que vivimos, ¿no? Tal es el caso pues como la ocupación del territorio, que es el inicio de infraestructuras que provocan erosión y contaminación de suelo, y también, bueno, el aprovechamiento de recursos naturales, que pues con el incremento de turistas también se incrementa la extracción masiva y manipulación de ejemplares que poco a poco pues disminuyen su abundancia, lo que provoca pues una destrucción del hábitat. Y también tenemos la contaminación marina y de playas, que pues se refiere a la introducción directa e indirecta de sustancias que provienen de
del medio continental, que descarga aguas residuales, aceites, lubricantes, combustibles y plásticos, ¿no? Que pues terminan al final del día afectando principalmente a la flora y fauna marina, quienes pues ante la presión turística pues poco a poco van perdiendo su territorio, ¿no? Muchas veces, tanto el gobierno como prestadores de servicios, pues se dejan llevar por esta ansia de obtener una recompensa económica inmediata que pues únicamente deteriora o agota el recurso más rápido y a la larga pues resulta contraproducente. Un ejemplo pues es precisamente la idea por la que surgió este ensayo, ¿no? Que fue el puerto de cruceros, que pues motivado para satisfacer la necesidad turística en la ciudad bajo pues obviamente un interés económico, pues se olvidan que justamente La Paz es pues una ciudad atractiva por el poco desarrollo turístico y que es lo que ha llevado o permitido conservar la belleza de sus playas y mantener una abundante fauna marina, que es principalmente pues la atracción de muchos turistas, de muchos visitantes y también de estudiantes que han o hemos llegado a la región. Eso sería pues prácticamente como un general de lo que fue mi ensayo. Okay. Muchas gracias, María Martínez. Fíjate que nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros para platicarnos sobre tu trabajo, sobre todo platicarles a las diferentes audiencias, ¿no? Ese trabajo que se realiza en el primer certamen de ensayo de divulgación sobre temáticas sociales y ecológicas, ¿no? El maestro Luis Alberto González Sotomayor para la revista Punto Universitario, que fíjense que no les platiqué al inicio porque aquí teníamos unos problemitas técnicos, pero ya se encuentra disponible, la puedes tener desde tu correo electrónico, y también les comento que en este momento, terminando esta transmisión, lo publicamos también en las diferentes redes sociales de la universidad para que usted la pueda conseguir. Inclusive aquí ya también veo que nuestro amable Jorge Peredo, ¿no? También se los puso aquí a los compañeros. Bueno, pues continuando con el programa y ya casi a punto de finalizar nuestra transmisión, no más importante, aquí tenemos al gran Sergio Reinaga, que nos va a platicar sobre su trabajo, ¿no? Les platico que él obtiene mención honorífica en la categoría posgrado con el trabajo Desterrar al maquinista sin cabeza, una negación de la catástrofe en 3 movimientos. Gracias, Sergio, por tu trabajo, y ¿qué nos puedes platicar? Hola, muchas gracias por organizar el certamen y por la plataforma, digamos, de divulgación que se está generando acá. Y también agradecer a las compañeras y los compañeros que me antecedieron en la palabra, porque la verdad es que me he sentido bastante cómodo y bastante contento de escucharles hablar de esa manera y de la manera en la que lo han hecho, porque de alguna forma encontré eco una pregunta que lanzo en el artículo que presenté, que es en el sentido de la esperanza, ¿no? Y bueno, el texto como debería haber empezado por el final, porque para encontrar la palabra adecuada para iniciar ese trabajo, tuve que recordar la palabra o la palabra del compañero Sotomayor en algunas de las ocasiones en las que tuve la oportunidad de conversar con él a propósito de los temas que intenté, digamos, desarrollar en el texto, y que también, digamos, haciendo caso a la situación, a la propuesta de dejar la pluma volar, en el sentido de acercarlo, aunque fuese de una manera muy poética, a la comunidad, de tratar de desalambrar la universidad y el trabajo que realizamos hacia la comunidad en la ciudad de La Paz y en el estado, pues intenté pues más o menos pues pensar un poco en lo que planteaba la compañera Karina al principio, en esta condición, digamos, del establecimiento, por ejemplo, de una distinción entre el antropoceno y el capitaloceno, por ejemplo, ¿no? Una distinción que nos podría ser útil para pensar a la catástrofe, ¿no? A lo que me refiero con la catástrofe, ¿no? A la crisis civilizatoria que yo planteo en el texto como una crisis de la civilización en cuanto tal, ¿no? Es decir,
hay un proceso, digamos, de producción digamos, de una amalgama o de un disfraz de culpa en el consumidor que pierde de vista el modo de producción. El modo de producción, ¿no? Y sobre todo la capacidad que este modo de producción tiene para convertir cualquier cosa, vida, ¿no? Entre ella, en mercancía. Cómo esta mercancía media las relaciones sociales y cómo la naturaleza es convertida en mercancía a partir de la producción, digamos, de este tipo de sociedad históricamente producida, ¿no? Anteriormente se han referido mucho, digamos, a este problema como un desdoblamiento, un problema de desdoblamiento fundamentalmente histórico, y me parece que tienen razón. Me parece que es razonable. Ahora bien, llamaba, y hay una de las cuestiones que me recordaban más a Luis, y eran el poner límites y además ser explícitos con los límites de nuestras alternativas, de las alternativas que proponemos. Por lo que la compañera Karina mencionaba también en su trabajo, en esta cuestión, digamos, del, 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 del artilugio, ¿no? De la trampa, del lavado de cara de las grandes corporaciones y del capital privado frente a esta industria mainstream y del capitalismo verde, ¿no? Para decirlo pronto. Entonces, a mí me parece que la cuestión a lo mejor estribaría en si el modelo de la industria turística es realmente o puede ser llevado a un modelo sustentable, o nuestras propias categorías con las que estamos pensando la sustentabilidad y el turismo operan en esa misma dimensión de la mercancía. Por tanto, es básicamente una entelequia hablar de desarrollo sustentable, ¿no? De alguna manera, esto puede ser incluso un poco contradictorio para quienes nos dedicamos a este tipo de análisis. Sin embargo, me parecen pertinentes para desarrollar un trabajo verdaderamente, o por lo menos honesto en sus inicios, ¿no? Para comunicarle también a la comunidad que no tenemos todas las respuestas y que a veces lo que nos sostiene más bien es la duda, la pregunta y la crítica, ¿no? Sobre todo en tiempos tan riesgosos como los que nos acaen ahora mismo. Y por eso, digamos, la metáfora del maquinista sin cabeza significa esta, la velocidad, lo inmediato, ¿no? De la producción de alternativas cotidianas más bien técnicas que no tratan de observar el problema en lo profundo, en la raíz, ¿no? En cómo se condicionan las relaciones sociales en torno a la mercancía. Entonces hay un juego ahí que hago con un clip, ¿no? De cómo el capitalismo a lo mejor no puede ser siempre representado como un monstruo feroz y omnipotente, sino que puede ser tan inocuo o en apariencia inocuo como un clip. O la ruedita, los aros de los six de cerveza que están tirados en las playas, ¿no? Uno elegirá el objeto, sin embargo, es el modo, me parece a mí que se encuentra, digamos, una de las preguntas en la oscuridad de la mercancía y cómo media nuestras relaciones, no solo entre sujeto y sujeta o sujeta y sujeta, sino también entre sociedad-naturaleza. ¿En qué momento se traspasa esa relación y se convierte el mundo en una mercancía? Entonces, más o menos por ahí va la cuestión. Yo quería dedicarle ese texto pues a Sotomayor, a las discusiones que tuvimos, o más bien a las conversaciones que tuvimos entre pasillos, y también dedicarle hoy mi intervención a su memoria y a su crítica todavía latente en nosotros y nosotras. Muchas gracias. Gracias, Sergio, gracias. La verdad creo que él estaría muy complacido, ¿no? De escucharte, de saber que, pues, que sigue este legado, ¿no? Que él también nos deja en la propia universidad, y qué mejor a través de este homenaje, ¿no? Con este primer certamen de ensayo. Y bueno, el resultado de este gran esfuerzo son ustedes. Agradecemos de verdad la presencia de cada uno, sobre todo para que nos platiquen un poquito sobre sus trabajos. Pero, ¿qué creen? Ya antes de irnos, tenemos aquí algunos detalles, ¿no? Nos hacen preguntas. Gracias por escucharnos, por vernos. Aquí Jos Navarro manda saludos a todos. Felicidades a Karina Bailón. Nuria Gil, un saludo y felicidades. Otra vez, gracias, Jos Navarro, por estar pendiente. Karina, ¿de dónde nace la idea de escribir este ensayo? ¿Fue directamente para el certamen o ya tenías la inspiración? Bien, en realidad fue como a lo largo de la carrera, estoy ahorita en octavo semestre, último, quería
más o menos poder involucrarme con un poquito de la interdisciplinaridad, y a lo largo de la carrera y de la vida van surgiendo todas estas preguntas, ¿no? Como ideas flotantes. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de un certamen, pude plasmarlo todo en papel de una forma un poquito más coherente sobre tanto las dudas como lo que son los hechos, ¿no? Entonces, esto me provocó ponerme un poquito a pensar y a conectar lo que son todos los puntos, tanto económicos como ambientales, políticos, y pues toda la triada, ¿no? Y yo creo que parte de lo que me inspiró fue precisamente la profesora, que dije, necesito hacer algo antes de la graduación, ¿no? Y básicamente, por muy cliché que suene, incluso lo menciono en ensayo, es que el conocimiento es poder y pensar da ventaja. Aunque vivir en la ignorancia nos puede mantener felices, la curiosidad humana no debe agotarse. Entonces, así es como surge la idea de escribir y plasmar todas las ideas flotantes que existen, tanto críticas como de hechos que no terminamos de comprender, del por qué la sociedad avanza de esta manera y por qué todo se queda como pausado o postergado para las futuras generaciones, cuando el problema que existe está. Y me da mucho gusto saber que aunque todos tengamos un poquito de temas diferentes, todos podemos estar de acuerdo en que hay temas que nos relacionamos y que a final de cuentas en nuestros escritos plasmamos lo que son nuestras ideas, nuestras opiniones, pero aún así dejamos mucho más duda tanto para nosotros mismos como para el lector, para poder seguir investigando, porque yo creo que de eso se trata el estudiar y el seguir aprendiendo todos los días para que nunca exista la satisfacción, ¿no? La satisfacción de saberlo todo, porque siempre va a haber una pregunta que le sigue. Gracias, Karina, gracias por estar aquí. Y vamos a aquí otra pregunta más, es Belén, quien nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, saludos. ¿Cuánto tiempo tardaron en abordar e investigar todos los temas que contiene este ensayo, los ensayos? ¿Quién inicia? ¿Quién quiere platicarnos? Yo creo que desde la licenciatura son 4 años, 2 de maestría y por lo menos 3 ahora se van, digamos, como puliendo algunas consideraciones que estaban allí. Sin embargo, ahora hay como la capacidad también de observar los puntos ciegos o despojarse un poco de algunas tosquedades de carácter ideológico con las que se analizaba anteriormente, con la que analizábamos anteriormente, ¿no? El desdoblamiento de la sociedad. Y ahora, digamos, hay un fondo muchísimo más crítico, ¿no? Que deja, de alguna manera, nos permite observar o más bien mirar, ¿no? Mirar con mucha mayor ternura y comprensión el desdoblamiento no solo de los problemas, sino también de la posibilidad de esperanza, ¿no? Del principio de esperanza, diría Bloch, ¿no? Uno de mis historiadores favoritos. Y como diría Walter Benjamin también, la pregunta nos antecede al ejercicio de poner el freno de emergencia. Por eso, insisto, en que pudiéramos ver al modo de producción, ¿no? Y al desdoblamiento de la sociedad como un maquinista sin cabeza, ¿no? Que no va a ningún sitio, no tiene moral ni digamos, no tiene un fin moral, ni tampoco su apéndice es la vida, ¿no? Por eso me gustaba también el título de la compañera Karina, ¿no? Del tiempo de la vida y de la muerte, suspendidos, ¿no? En el mismo reloj, en la artificialidad del tiempo y de su medida, ¿no? Diría un buen amigo. Pero pues eso, sí, más o menos por ahí sería la cosa. Por ahí. Ok, gracias. Francisco Draco, ¿cuánto tiempo te llevó armar todo ese trabajo? Bueno, yo afortunadamente con el género macrovacuum ya tengo trabajando, o sea, me interesé y básicamente ¿cómo se puede decir? Me monté en ese tren, o sea, del género de los langostinos del género macrovacuum desde prácticamente la mitad de la carrera. O sea, ya tenía, a nivel de marco teórico, conceptual, ya tenía buen avance con la cuestión de los langostinos.
Lo que sí no es más bien tuve que sí ponerme a investigar bien, es en la cuestión más histórica, porque pese a que bien sí ya había leído varias de las crónicas de los jesuitas, incluida la de Miguel del Barco y el padre Beger, para estructurarlas y que pudieran caber en o sea, en un trabajo como el que ha presentado un servidor, sí demoré un par de semanas, porque posiblemente tenía que darle estructura y tenía que darle esta forma más o menos, no nada más expositiva, sino también argumentativa, al momento de proponer qué es lo que ha llevado que estos langostinos estén en esta situación actual y también ir en esa parte sí fue mucho poder investigar lo que se ha hecho en otras partes, sobre cómo podemos repoblar, cómo se pudiera repoblar. En este caso específico yo me basé mucho en el ejemplo de un ejemplo que hay en Estados Unidos, que es el caso de la bahía de Chesapeake, que es con los langostinos, con las jaivas de allá del Atlántico y con las ostras, que ha sido un proceso de repoblamiento muy tardado, porque allá en Estados Unidos prácticamente acabaron con el 90% de la población de esas ostras, así que ha sido un proceso muy tardado de repoblamiento, pero cuando hay voluntad y el interés también de varios sectores, no nada más es de un sector gubernamental, es una integración, como bien mencionaba la doctora Peredo, en el caso de Maryland específico, que es un caso que para mí muy paradigmático, es la integración de la academia, investigadores de todas las instituciones de esa región de la bahía de Chesapeake, que abarca 2 estados, Maryland y Virginia, así como también la integración del sector productivo, social, con los pescadores, las cooperativas pesqueras de ahí, y también del gobierno, que ha dado su permiso y ha dado las facilidades para que se lleven a cabo estos proyectos de repoblamiento. Habiendo voluntad y la coordinación y el interés, pudiera en algún futuro realizarse algo así con estos langostinos, y creo yo que traerían a la larga un beneficio social importante a las comunidades rurales de este estado. Ok, gracias Francisco Draco. Roberto Andrés, ¿nos puedes platicar brevemente cuánto te llevó en tener pues tu biografía, cómo lo abordaste y bueno, todo en torno a la pregunta de Belén? ¿Cuánto tardaste en armarlo? Y pues creo que en general es una temática que vi desde que me interesó estudiar la universidad. O sea, tiene poco, realmente tiene poco. Hay cosas que vi de este tema en coloquios de historia. De hecho, algunos de los autores los conocí antes de entrar a la universidad, pero ya dentro de la universidad surgió de desarrollar un proyecto por una tarea y después por un diplomado con el IMCINE. Hubo una persona que me ayudó bastante en conceptualizarlo todo. Creo que entre entrevistas, diálogos con ella, fue bastante interesante. También, o sea, el proyecto primeramente iba para realizar una dramaturgia o una novela, y después fue tomando otra forma, ¿no? Una forma justamente para el certamen y ordenarlo, pues sí, como 2 meses, ¿no? Realmente fue un trabajo meramente para el ensayo, porque pues hay mucha bibliografía en relación a la identidad y primero o sea, hubo 2 personas que me la revisaron y las 2 me decían, es que me estás hablando de puros autores, y yo, pues bueno, es mi primer ensayo, ¿qué te puedo decir, no? Pero bueno, al final estas 2 personas me dieron como una base, ¿no? Que es como hablar un poquito más, pues no sé, como una producción ya de sí mismo, y dije, bueno, ok, voy a abandonar cierta parte de citar y voy a hablar como de una manera casi crónica o casi de otra. El punto es que ahí se hizo una mezcolanza de estilos. Estas clases de literatura y de escritura creativa no te dejan nada bueno, al parecer. Entonces, pues bueno, al final salió este ensayo. Inclusive agradezco mucho a Aline Meckler y a Iván Gagiola, que son como una de las personas que me han ayudado mucho en elaboración de textos. Y pues bueno,
Sí, es un tema que tiene bastante, inclusive que es muy personal, ¿no? Cuando hablan de identidad, yo creo que pues de repente hay como algo que salta muy dentro de nosotros de preguntarnos quiénes somos, ¿no? Etcétera. Entonces, entretiene mucho, pero meramente el ensayo fueron como 2 meses para depurar todo lo que había en otros trabajos anteriores, que fue lo del corto documental, el perfilar como el marco teórico para la novela o la dramaturgia, pero sí, ya hay otras cosas en relación al tema, pero pues sí, Claro. creo que me sorprende que haya personas que tengan con sus temas y espero seguir viendo sus avances, ¿no? Suenan Sí, bastante interesantes y prometedores. ajá, muchas gracias, Roberto Andrés. María Martínez, ¿nos puedes platicar cuánto tiempo también llevas en elaborar tu ensayo? ¿Estuviste acompañada aquí como Roberto Andrés que nos platicó? Hola, sí, claro. Pues en realidad fue un trabajo inspirado para un trabajo final, precisamente de una materia. Yo creo que lo estuvimos trabajando como unos 2 meses también, igual que el compañero. Pero fue un tema que a mí pues me llamaba mucho la atención. Yo tengo en La Paz viviendo aproximadamente 11 años. Y yo he visto cómo ha crecido esta ciudad en cuanto a turismo. Realmente ha sido una ciudad que se le ha invertido demasiado en atracciones turísticas. Bueno, no atracciones, sino desarrollos para atraer más al turismo. Y he visto cómo esto poco a poco, pues no para, sino que va incrementando, ¿no? Ya cuando surgió el tema del desarrollo para los cruceros, que estaban todos estos amontonados enfrente del Mogote, fue justo cuando empezamos empecé a desarrollar el proyecto, el tema. Y posteriormente la doctora Mónica Rivera pues nos motivó para participar en el certamen. Este proyecto lo llevé en colaboración con una compañera, Bárbara Rojas, que también ella pues me apoyó en algunas ideas para el proyecto, ¿no? O sea, entonces, al final creo que surgió pues un ensayo pues muy bien estructurado, con ideas de problemáticas actuales, no nada más en La Paz, ¿no? Fue inspirado aquí en la ciudad de La Paz, pero pues es un problema que pues incluye a territorios tanto mexicanos como extranjeros. Claro que Y aquella... sí, exacto. Entonces, pues sí, prácticamente se llevó como 2 meses en desarrollarlo. Okay. Gracias, María. Y creo que nos falta la participación de Karina. ¿Sí, Karina? ¿Verdad? Nomás y ya, para que nos platique, porque les voy a decir algo, es muy importante para nosotros, ¿no? Para nosotras que nos platiquen la elaboración de este ensayo, porque como bien se dice, ¿no? Es el primer ensayo que se organiza y que tuvo éxito, ¿no? Es decir, están ustedes aquí platicándonos la perspectiva, ¿no? De este conocimiento que ustedes traen y bueno, qué mejor que se pueda divulgar a través de este medio digital, que a mí me parece muy, muy, muy emocionante. Vamos, Karina. Bien, cuando surge el certamen, me llamó la atención de inmediato el que dije, no, pues puede haber posibilidad de tener un poquito de divulgación científica desde ahora, ¿no? Y me tomó, en cuanto a tiempo, no tengo un lapso bien definido porque entre las clases en línea, el trabajo y pues los factores generales no tenía como un momento en el que me dediqué a la investigación y eso, pero como les había comentado, estos ya eran grandes ideas flotantes en las que cuando surgían conversaciones como estas entre compañeros, amigos de otras carreras o simplemente que se daba la oportunidad de hablar de los temas actuales, siempre surgían pues estas opiniones que tengo, ¿no? Y me di cuenta que varios de las personas con las que se hablan pues tienen el punto de vista personal enfocado a su carrera, enfocado a su especialidad. Y estoy en la carrera de Ciencias Ambientales en Campus Los Cabos.
Entonces siempre igual cuando hacen la pregunta de qué se trata tu carrera o para qué te va a servir, eh, siempre es una pregunta un tanto difícil de explicar porque tiene una gran interdisciplinaridad en la cual en otros momentos dicen, no, pues, ¿para qué saber todo de un solo tema cuando puedes saber un poco de todo para poder conectarte? Así no solamente tienes un punto de vista cerrado en una caja, sino que tienes una mayor amplitud para poder tomar en cuenta, no, pues si yo muevo esto de aquí, puede que aquí en esta pequeña zona no se note la diferencia, pero todo en una sociedad es una cadena. Entonces todo tiene que ver lo uno con el otro y por eso creo que hace falta un poquito más de divulgación y de conocimiento, porque es un arma que nos va a ayudar porque por lo mismo es lo que yo creo que han fracasado muchas estrategias en el pasado, porque así como es importante saber sobre la historia, es importante saber sobre todos los factores que lo afectan. Entonces, para escribir este ensayo, sí me tomó un poquito de pausas paulatinas y de recopilar todas estas ideas flotantes y solamente era cuestión de darle estructura. Y le comento a la profesora Josué Navarro, yo le había comentado que quería participar y si podía hacerme el favor de revisar o apoyarme, pero por cuestiones de tiempo igual no le pude dar muchos borradores a ella, pero sí, siempre fue de gran apoyo el saber que existe este interés y, y pues poco a poco se puede ir solamente plasmando las ideas en tinta para tenerlas en consideración para futuras generaciones, así como ahorita que estoy escuchando a los compañeros, me surgieron más ideas, más dudas y me motiva mucho a querer leer sus trabajos porque digo, eso es lo que necesito, es lo que necesito saber, lo que quiero saber y pues creo que esa es como la idea general de cuando quieras plasmar una idea, siempre va a haber algo que le siga. Gracias, Karina. Les agradecemos profundamente a todos por estar aquí, no ser partícipes de este magno evento para nosotros, obviamente. Fíjense que aquí veo que en la red social tenemos alguna falla técnica, no nos vemos, ¿no? Pero sí nos escuchamos. Aquí nomás, ya casi para finalizar, nos pregunta Priscila Ledesma, ¿no? ¿Dónde podremos ver la revista? Fíjate que previo a esta publicación ya está el número de Punto Universitario, el 461, para que usted lo pueda leer, ¿no? De cualquier forma, si nos los piden, se los hacemos llegar. Está en el correo electrónico que se manda de parte de la universidad, así que ya lo tienes ahí, aunque tengo una pequeña duda por la terminación de su correo electrónico, reviso esto terminando el programa. Y también Punto Universitario tiene un Facebook, también lo puedes descargar desde ahí, y bueno, aquí a los compañeros también se les hace llegar. Jos Navarro, gracias por eso, okay, gracias Jos Navarro por estar al pendiente y bueno, por ser figura fundamental para Karina al elaborar este proyecto. Doctora Deneb, no sé si quiera comentar algo. Pues nada más agradecer una vez más pues a los chicos y chicas por exponer tan bien sus trabajos. Realmente, como dice Montserrat, yo creo que a todos los que estamos escuchando, nos deja con ganas de más, de conocer más de estas temáticas. Y realmente, como menciona también Karina, hacer divulgación no es nada fácil, ¿no? Y es algo que muchas veces no le damos la suficiente importancia. Y se nos dificulta un poco, ¿no? A los que estamos luego en la academia. Entonces, este certamen realmente es muy, muy interesante a través de todos los trabajos que nos están presentando el día de hoy, visibilizar estas relaciones que se dan entre la parte social y la parte ambiental. Porque muchas veces tendemos a abordar el problema desde un solo ámbito y proponer soluciones unilaterales, ¿no? O me preocupo por la parte ambiental, propongo una solución para la parte ambiental, pero si no considero yo por el otro lado la parte social que está detrás, que está generando, que está interactuando con este otro problema, pues nunca vamos a llegar a tener soluciones que sean realmente integrales para resolver problemas que son muy, muy complicados y que al final necesitan pues tener este enfoque multidisciplinario, multinivel, multifactorial.
para que realmente podamos resolver, ¿no? No es nada sencillo lo que está pasando, es muy complicado pensar en soluciones, sobre todo si hablamos ya pues de estos problemas que hoy sabemos pues que lo que está pasando aquí creemos que no, pero está afectando al otro lado del mundo también, y lo que está pasando allá nos está afectando aquí a nosotros. Entonces tenemos que repensar la manera en la que abordamos estas temáticas, y por eso el tema central era justamente estas relaciones entre sociedad y naturaleza, aunque la sociedad es parte de la naturaleza. Entonces, bueno, justamente visibilizar cómo poder abordar y estudiar estos problemas y comprenderlos para realmente tratar de solucionarlos, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, chicos, les agradezco por la profundidad que se ve, pues se nota la pasión que tienen ustedes por los temas que están presentando, se nota la gran investigación que hubo detrás. Y al final pues hubo participación de varias carreras, de varios posgrados, tuvimos de ciencias ambientales, de lengua y literatura, incluso de ingeniería, un ingeniero agrónomo estuvo participando. Tuvimos también participación de las extensiones académicas con la extensión de Los Cabos, y de los posgrados de ciencias marinas y costeras, de siglo, desarrollo sustentable y globalización, y de la maestría de administración estratégica. Fue un primer acercamiento a este tipo de concursos. La verdad es que quedamos muy, muy satisfechos en la coordinación de responsabilidad social universitaria, y pues seguramente ya estarán teniendo noticias toda la comunidad respecto a la segunda emisión durante este semestre que vamos a estar organizando, y que estaremos invitando a todos a que participen, y esperando, si quieren, pues continuar participando también, chicos. Será un gusto estar leyendo la continuación de sus trabajos. Muchas gracias, Deneb, doctora Deneb, por sus palabras. Y bueno, con esto finalizamos nuestra emisión especial de miércoles de webinar, ¿no? Este programa corre a cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria con la doctora Deneb Peredo Mancilla. Gracias por estar aquí, a todos los que estuvieron en los controles técnicos, Jorge Peredo, Priscila, Juan Quintana en operación técnica también. Así que aquí les dejamos pues esa charla. Si la quieres consultar, ya sabes los canales que tenemos, ¿no? Facebook Comunicación Radio WAPS, el Facebook de WAPS App, y también en Radio 1180 AM, en mixlr.com, y también ahora en Radio Garden. Muchísimas gracias. Se despide Yasmín Rodríguez en la conducción. Espero hayan disfrutado esta tarde así como fue para nosotros. Así que gracias, hasta la próxima, y recuerden que todos los miércoles tienen una cita aquí con la doctora Deneb Peredo, miércoles a las 12 del día, no lo olviden. Gracias. Muchas gracias.